De la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy vamos a llevar a cabo la semana número 16 de Teoría del Estado. Esta es una continuación de la clase del domingo pasado y estamos viendo las funciones del Estado. El objetivo es asegurar que el estudiante domine los contenidos pragmáticos de esta asignatura al aprobar el curso y específicamente las funciones del Estado. Tenemos las funciones administrativas o ejecutivas del Estado. La función administrativa es una actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo y se realiza bajo un orden jurídico. Este va a limitar efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden, esto proveniente de las relaciones que tienen con otros entes públicos y con los particulares, ¿verdad? Regulados por el interés general y bajo un régimen de un policía o de control. Tenemos que en la administración existen dos conceptos de los cuales hay que analizar, y en primer lugar podemos analizar la función administrativa, y en un segundo lugar se debe analizar que si se trata de una de las facultades exclusivas de los órganos de la administración pública guatemalteca, puesto que todos los demás organismos del Estado en su determinado momento van a ejercer esta función de administración. La administración pública es la función administrativa, aunque esta, por probarse dentro de la investigación que se realiza en cuanto a la función administrativa, que puede ejercerla también el organismo judicial y el organismo legislativo. Es importante estudiar paso a paso todos los conceptos, ¿verdad?, que ustedes van a tener cuando reciban la clase de Derecho Administrativo, ya que en Derecho Administrativo ustedes van a poder estudiar todos los conceptos en cuanto a una administración, especialmente en los órganos del Estado, y que la función que ejerce cada uno de ellos, y van a poder establecer si existe o no una coincidencia entre ellos y si por el contrario solo intercalan las funciones. Van a encontrar que los organismos del Estado ejercen competencias similares en actividades. Por ejemplo, el Ejecutivo ejerce funciones legislativas y jurisdiccionales, y está sujeto a una comprobación de conformidad con doctrinas modernas dentro del derecho administrativo. Van a establecer que dentro de la administración pública, como un concepto general y sus principales funciones, la operatividad que tiene la administración pública en general y en su conjunto, pues como es sabido, la administración, ¿verdad?, va a actuar de diferentes formas. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo son esas formas que actúa la administración? Pues van a encontrar que actúa de una forma centralizada, de una forma desconcentrada, de una forma descentralizada y de una forma autónoma, ¿verdad? Bueno, la palabra administración etimológicamente viene del latín ad y del verbo ministrare, que se va a traducir en administrar, en servir, en ejecutar, y tiene muchos sinónimos más. Pero regularmente o singularmente del sustantivo ministrario, ¿verdad?, que significa servicio o acto de servir.
Por eso es que las palabras que vienen en latín van a significar sinónimos como dirigir, gobernar y gestionar. Entonces de ahí es donde viene que la palabra etimológicamente de administración se refiere a una función que se desarrolla bajo un sistema jerárquico de superiores a subordinados, y este se va a desarrollar bajo el mandato de otro, de un servicio que se presta. Van a encontrar la palabra servicio y subordinación, que son pues elementos principales en cuanto a esta función del Estado. La ciencia administrativa ha sido denominada o dominada por el factor técnico del arte de administrar, y este separa conceptualmente, ¿verdad?, del derecho de administración. La esencia de la función administrativa consiste en planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y este es el principio capital de una teoría administrativa, y va a ser la forma importante, ¿verdad? Va a ser la forma en cómo se va a dirigir, por ejemplo, una gerencia o los management, o algo más importante como es una empresa, ¿verdad? Pero lo importante de la labor de la dirección se va a sintetizar en una palabra de una invención, ¿verdad?, que podría ser el postcard. Y esto no es otra que una anagrama formado con las iniciales de unas palabras inglesas, que identifican los aspectos de la acción de administrar. Por ejemplo, planning, que es planificar, organizar, administrar el personal, dirigir, coordinar, informar y presupuestar. Entonces de ahí encontramos que la administración es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear en una forma muy eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, ¿verdad? Pero acá no, dentro del derecho administrativo o dentro de la administración pública, no estamos pues operando una empresa, pero sí se asemeja mucho al Estado. Tenemos que la función administrativa es encauzada por el derecho administrativo, y en su forma, que forma un conjunto de normas que rigen a la administración pública y a los servicios públicos y demás actividades relacionadas con dicha función que corresponden al Poder Ejecutivo, y este se va a integrar a todos los órganos que se encomienden a la función administrativa y que se resuelve en un conjunto de actos administrativos de connotación y alcance jurídico muy variados. El objeto de la función administrativa consiste en tomar decisiones particulares, creadoras de situaciones jurídicas concretas bajo la forma de los actos encaminados a la satisfacción de los intereses públicos. Entonces tenemos que la función administrativa hoy en día, ¿verdad?, sabemos que no existe una ley o una norma de carácter general que señale la serie de pasos o de medidas a seguir y que deben tomarse en el seno de la administración, ¿verdad?, en la expedición de los expedientes administrativos. Tampoco en las actuaciones que puedan ser promovidas por el administrado orientado a producir el pronunciamiento de un órgano administrativo. Entonces esto lo podemos entender que cuando se emite el acto administrativo que
podamos denominar un procedimiento administrativo general. Únicamente vamos a encontrar, en el caso de los recursos administrativos, los establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo y en otras leyes como Código Tributario o el Código Municipal. Continuemos. Entonces tenemos la actividad del Estado, ¿verdad? Se va a originar en el conjunto de actividades y tareas y facultades que legalmente tiene este para actuar. Estas facultades o estas actividades o tareas pueden ser jurídicas, pueden ser materiales y pueden ser técnicas. Y estas van a corresponder como una persona jurídica, pero dentro del derecho público. Estas son las que se realizan por medio de los órganos administrativos y que van a integrar a la administración pública, tanto de un ámbito nacional como departamental y municipal. Las actividades del Estado están encaminadas a la creación y al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Estas materias son con simples desplazamientos de la voluntad y de las actividades técnicas, ¿verdad? Son acciones o aptitudes basadas en conocimientos técnicos y científicos, pero todo dirigido al ejercicio de una determinada actividad del hombre, y todo esto con el fin de mejorar las condiciones de vida. Entonces tenemos que el Estado en este caso es un producto social, es una obra creada por el hombre y que se va integrando mediante un largo proceso histórico-social y que poco a poco se ha ido transformando a los grupos humanos. El producto de la lucha y todo esto nace del producto de luchas sociales. En esta transformación o en este periodo de transformación que ha tenido el Estado como producto social, ¿verdad? Porque ya dijimos que es una obra creada por el hombre, se han atravesado varios periodos que se han tornado un tanto violentos, como por ejemplo la Revolución Francesa, ¿verdad? Y en algunos otros países a través de largos procesos de desarrollo y de la superación de las instituciones políticas y económicas. Entonces tenemos que el ejercicio de la función administrativa que el Estado realiza para la consecución de sus fines, y cuál es ese fin, es el bien común, requiere que se organicen, requiere la organización de los elementos humanos y materiales con el fin de lograr su mejor utilización. Las actividades y los medios se van a ordenar de acuerdo con los diferentes criterios de eficiencia para dar lugar a una mejor organización, que al final va a significar una ordenación de los elementos necesarios para perseguir determinados objetivos y para asegurar la adecuada integración o coordinación de las actividades que le son propias al Estado. Entonces podemos decir que el Estado de Guatemala
o el Estado, sí, de la República de Guatemala tiene una propia organización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esta, como ya todos sabemos, está estructurada por 3 organismos. Tenemos al organismo legislativo, al organismo judicial y al ejecutivo. La función administrativa que realiza el órgano ejecutivo es el que tiene su propia estructura con características particulares de acuerdo a las necesidades del servicio que va a requerir esta población. Esta organización, como cualquier otra, se va a encontrar integrada por una variedad de elementos, ¿verdad?, que se integran, que integran ese complejo con sistema de atribuciones y competencias con el fin de delimitar el campo de acción, grado y territorio. Todo esto lo van a realizar con la finalidad de que entre los mismos órganos no se interfieran unos con otros. Y para lograr esto van a realizar una distribución de las responsabilidades de su actuación ante la propia administración y frente a los administrados, que son los que se van a ver afectados por los actos de estos 3 organismos. Poseen autoridades bien determinadas que les permite llevar a cabo las actividades propias de cada organismo de acuerdo a la capacidad técnica de las personas que van a estar dentro del cargo de esas funciones dentro de los organismos. Para el funcionamiento de toda organización administrativa se hace necesario algunas formas de estructuración de acuerdo a las necesidades que se presentan. Estos sistemas de organización se consideran de conformidad con algunos criterios, ¿verdad?, de carácter político o técnico, o parten de 3 formas tradicionales. Esas se las mencioné anteriormente, ¿verdad?, pero son la centralización, la descentralización y la autonomía. La administración pública, ¿verdad?, hay que hacer una distinción muy especial, por eso les mencioné a la administración privada, porque la administración privada, su finalidad es el lucro por excelencia. Por eso les introduje sobre la administración de una empresa. ¿Por qué? Porque la administración dentro de las empresas van a tener ese lucro por excelencia. En cambio, una administración pública, allí la importancia es el establecimiento de su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la administración pública? Es el bien común. Y como lo expresan en diferentes textos bibliográficos, es el bienestar general. Esto se los quiero dejar bien claro para que no se confundan las labores que en determinado momento la administración pública da por concesión a entidades o personas individuales y jurídicas para la prestación de los servicios públicos. Entonces es muy importante considerar que dentro de una definición de la administración pública es necesario, ¿verdad?, hacer un estudio de lo que se va a estimar como función administrativa, como parte de los deberes del Estado, para lograr la finalidad que caracteriza a estos órganos administrativos. Entonces tenemos que la función administrativa, ¿verdad?, viene aparejada con los fines del Estado, que son los que señalan los
principios o las metas que se propone alcanzar y que son los incorporados al texto constitucional que se desarrolla en la legislación administrativa. Y ustedes lo pueden encontrar en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado desarrolla su actividad coactiva por medio de sus funciones. La legislativa, que tiene como acto básico la ley, la función administrativa, que tiene como base el acto administrativo, y la función jurisdiccional, cuyo acto base es la sentencia. Entonces, estas son las funciones que son desarrolladas por los organismos del Estado. El Estado va a desarrollar su actividad coactiva por medio de sus funciones. La legislativa, que tiene como acto básico la ley, la función administrativa, que tiene como acto base la administración, la función jurisdiccional, cuyo acto base es la sentencia. Entonces continuamos con la función administrativa, que es la que normalmente va a comprender el organismo ejecutivo. Y este se va a realizar por medio de un ordenamiento jurídico determinado que le damos el nombre de derecho administrativo. Y este va a limitar sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares o a los actos materiales que tienen como finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares. Esto va a estar regulado siempre por el interés general bajo un régimen de política o de control. La función administrativa, como ya les dije, es regulada por el derecho administrativo, que forma el conjunto de normas que va a regir necesariamente a la administración pública y las demás actividades con la función administrativa que le corresponden al organismo ejecutivo. Entonces, el organismo ejecutivo se va a integrar con todos los órganos a los que se les va a encomendar la función administrativa, que se resuelve a través de los ya mencionados actos administrativos, ¿verdad?, con alcance jurídicos muy variados. La función administrativa consiste en la toma de decisiones particulares que crean situaciones jurídicas concretas bajo la forma de acto, condición o de actos subjetivos, y estos todos van a ir encaminados a la satisfacción de las necesidades generales de interés público. La función administrativa la podemos estudiar desde dos puntos de vista: el punto de vista formal y un punto de vista material. Cuando hablamos de punto de vista formal, estamos señalando a la función administrativa como la actividad que normalmente realiza el organismo ejecutivo. Este criterio es el más aceptado porque normalmente el ejercicio de la función administrativa corresponde al organismo ejecutivo, pero existen otros órganos del Estado que excepcionalmente van a desarrollar esa actividad administrativa, como por ejemplo cuando se aplica la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista material, se puede entender a la función administrativa como la actividad del Estado encaminada a la ejecución de las leyes, ¿verdad? Pero sabemos que esto es
algo excepcional. O sea, cuando se está aplicando una ley, y les estoy poniendo el ejemplo de la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Cuando están aplicando la ley, porque el Estado va a contratar los servicios de una persona particular, ¿verdad? Entonces se utiliza la ley de contrataciones del Estado. Allí la función administrativa como actividad del Estado está encaminada a la ejecución de las leyes, así como pueden haber otras leyes que puedan utilizar y que no están haciendo las veces del organismo judicial, que él sí va a aplicar la ley en todo sentido. Entonces, tenemos que dentro de la función administrativa se van a distinguir varios elementos importantes. Dentro de los elementos importantes tenemos que es una función del Estado encaminada por regla general al organismo ejecutivo. Se ejecuta bajo un orden jurídico de derecho público. La finalidad de la función se cumple con la actuación de la autoridad, que puede ser oficiosa o puede darse como iniciativa al particular, y con las limitaciones de los efectos jurídicos de los actos administrativos. Entonces, pasamos a explicar la siguiente diapositiva. Como se explicó anteriormente, el presidente de la República ejerce una doble función, ¿verdad? Como jefe de Estado, que es la función política, y como jefe superior jerárquico de la administración pública guatemalteca, que es la función administrativa, y lo van a encontrar regulado dentro del artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta actividad política del presidente de la República se ejerce como jefe del Estado y va a constituir una unidad nacional. Y al implementar esta función con apego a la Constitución Política de la República y a la ley, la administración pública trata de cumplir con la finalidad que persigue la misma. Y como ya lo hemos hablado con anterioridad, la finalidad del Estado, la finalidad de la administración pública es el bienestar común o el bien común. El bienestar general, perdón, o el bien común. Entonces continuamos que como la actividad administrativa es la que se desarrolla por medio del presidente como jefe y superior jerárquico de la administración pública guatemalteca, esta actividad, o sea, cabe anotar que esta actividad la va a desarrollar el presidente de la República como jefe con sus ministros de Estado y sus órganos subordinados que se encuentran dentro de la escala jerárquica centralizada guatemalteca: ministros del Estado, viceministros de Estado, directores generales, gobernadores departamentales, etcétera, por mencionar algunos, ¿verdad? Y también se desarrolla a través del Consejo de Ministros, con uno o varios ministros en una forma conjunta o separada. Entonces tenemos que la función administrativa es en esencia el quehacer de la administración pública y que implica los pasos de una buena administración, los pasos que se deben desarrollar para el buen funcionamiento y una forma técnica acorde a los principios que inspira la función administrativa. Sabemos que esta función en ocasiones es delegada o atribuida a personas no estatales, ¿verdad? Y estos son otros sistemas o técnicas de organización administrativa. Pero en el caso aparece en un fenómeno de personas públicas no estatales.
El ejercicio de la función administrativa se va a realizar por actos administrativos, contratos administrativos y un procedimiento administrativo que, como ya lo dijimos, es regulado por el derecho administrativo. Pero hay que recordar que dentro de esta administración se ejecuta bajo principios de legalidad y juridicidad, bajo las reglas de competencia administrativa. Entonces, es bueno recordar o hacerles connotar que el hecho de que la administración o la función administrativa esté regulada bajo principios de legalidad y juridicidad no quiere decir que el Poder Ejecutivo va a realizar la jurisdicción que va a aplicar las leyes, sino que solamente en sus casos excepcionales, cuando, por ejemplo, ejecute la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar regulada esa competencia en cuanto a los actos de administración? Pues lo van a encontrar dentro del derecho administrativo. Allí está toda la regulación que entraña a los principios, a las normas y a las regulaciones de relaciones y control dentro de la administración pública. Entonces, el órgano administrativo podemos establecer que son todos los organismos que van a pertenecer a la administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se va a manifestar la personalidad del Estado. Esta calidad de órgano deriva directamente de nuestra propia Constitución. La persona jurídica estatal no necesita un acto valitivo de determinación, pues este órgano integra a la estructura de la persona, forma parte de ella, nace con ella y es en ella cierta medida, pues este órgano vale tanto como un instrumento o como un medio de acción, a través del cual el Estado se desenvuelve como un sujeto de derecho. Entonces, la actividad de la administración pública, ¿verdad?, la vamos a desarrollar a través de la prestación de servicios públicos, los cuales están obligados a la administración para lograr su finalidad. Y la finalidad ya sabemos que es el bien común o el bienestar general. Como les repito, esto lo van a encontrar en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, que establece: el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es el bien común. Entonces, la administración pública va a utilizar este logro de bienestar general o bien común para un servicio público. Y lo que significa que este servicio público se entiende como el medio que dispone la administración pública para lograr su finalidad. Y va a desarrollar su actividad a través de un servicio público. Esto lo va a realizar esta función administrativa, se va a realizar por medio de 5 esenciales pasos. Tenemos como 1 la planificación, la coordinación, la organización, la dirección y el control. Pero estos son temas que ustedes van a ver cuando reciban la clase de Derecho Administrativo, pero esa es una forma de cómo se ejerce la administración pública. Y tenemos también la función jurisdiccional o judicial.
La jurisdicción fija en los casos individuales el derecho incierto o cuestionable o las situaciones o intereses jurídicos en riesgo de ser vulnerados, lo que ha de suponer la contradicción de intereses, ¿verdad?, de las partes y entre las partes, o de una situación en la que está por establecerse si el derecho nos asiste o no, y que debe ser resuelta por la aplicación de un derecho. La función jurisdiccional tiene como su finalidad el respeto a las normas, que son producto de la función que ejerce el organismo legislativo. ¿Quién crea las leyes? El organismo legislativo. ¿Quién hace que se respeten las normas? El organismo judicial. La función jurisdiccional le corresponde a la aplicación de las normas, y al darles y les da definitividad con la sentencia, la que va a adquirir calidad de cosa juzgada, por lo que jamás podrá ser modificada una vez ya adquiera la calidad de cosa juzgada. La función jurisdiccional únicamente corresponde al organismo judicial a través de los tribunales de justicia y a la estructura del organismo judicial, por lo que no hay que confundir jurisdicción con la competencia. Entonces, para ampliar el tema de la jurisdicción, de la función jurisdiccional o función judicial, les puedo decir que esta se va a ejercer ante los tribunales de justicia cuando por medio de un proceso contencioso administrativo, por medio de un amparo, por medio de un juicio de cuentas, por mencionarles alguno. En el derecho administrativo, en el derecho de administración del Estado, van a encontrar la vía administrativa, que son los medios de control directo, ¿verdad?, o recursos administrativos, y así también encontramos la vía judicial como un medio de control a los órganos administrativos, entre los que encontramos el amparo, el proceso contencioso que ya les mencioné, y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que existen varios recursos administrativos. Entonces tenemos que el organismo judicial es el ente encargado de aplicar la ley. ¿Y cómo lo van a realizar? Por medio de la jurisdicción y la competencia. ¿Quién es el que establece esta jurisdicción y esta competencia? Pues la Corte Suprema de Justicia. Ellos son los que delegan y establecen a quién le corresponde qué y cómo lo va a realizar. El órgano judicial es un órgano independiente, ¿verdad? No estoy hablando de una independencia económica o política del Estado, pues tiene el organismo judicial tiene ciertos ingresos que manejan ellos, que son independientes, y los reciben por medio de las fianzas, multas que están estipuladas, que los jueces, ¿cómo les digo? Que los jueces les fijan a las personas que son procesados. Entonces, cuando se establece que la función administrativa del órgano judicial, pues decimos que es por medio de juzgar las diferentes
actividades que se van a realizar dentro de él. ¿Cómo inicia la actividad jurisdiccional? Se inicia con una interposición de una demanda, de una denuncia, de una querella o de una solicitud, de una pretensión ante el Estado. El órgano jurisdiccional no puede iniciar una investigación si no ha sido solicitada, con su excepción de cuando son acciones públicas. El Ministerio Público tiene la obligación, si tienen conocimiento, tiene la obligación de iniciar una investigación previa, pero esta investigación la realiza el ente encargado para esta situación, no la hace el organismo judicial. El organismo judicial lo único que establece o el único papel que tiene dentro de esta actividad jurisdiccional, que es la investigación por medio de su ente encargado para realizar esto, es ser contralor. El organismo judicial o la función jurisdiccional que se va a realizar en ese momento es el controlar esa investigación. Una vez ya esté la investigación realizada, pues entonces ya entra el organismo judicial a impartir justicia, a conocer el proceso. Antes no. Entonces allí es donde estriba como administración de la justicia, como administración del Estado, la función jurisdiccional o judicial. Entonces esto ha sido el tema, la colita del tema que había quedado dentro del programa de estudios, de pensum de estudios en cuanto a teoría del Estado. Yo les agradezco su asistencia y pues les deseo éxitos en sus exámenes y sigan adelante. Que tengan muy feliz domingo.